Figueres, para todos los amigos que sois nosotros. Y me toca presentar a una amiga, a María. María Pérez, ¿quién es? Es una cubana que nació en Las Tunas, en la provincia de Oriente, en Cuba, no hace mucho. Activista desde los años 70, activista de los derechos humanos, involucrada en iniciativas para denunciar la situación de los presos políticos, la libertad de Cuba, la represión, etc. Ha estado en el Comité Internacional de Rescate. Ella ahí está, su profesión es farmacéutica, ¿no? Sí, farmacia, fue lo que estudiaste, y estuvo trabajando desde el 81 al 2021, si no recuerdo mal. Y cogió un año sabático en el año 80 para trabajar con el Comité Internacional de Rescate para ayudar a los cubanos que llegaban por el Mariel en aquel momento, para ayudarles, orientarles, etc. Y estuvo en ese comité trabajando por un año sabático. También ha trabajado en el proyecto de Biblioteca Independiente. De hecho, fue una de las iniciadoras de esa en el año 95, que gracias a eso y a la cooperación que tuvieron con parte de la sociedad civil cubana, fundamentalmente al principio con las monjas de las hermanas de San Vicente de Paúl, hermanas de la Caridad, y entonces a partir de ahí después nacieron las bibliotecas independientes de Cuba. Colaboró también en la organización de la campaña internacional para denunciar el gobierno cubano por dejar morir a Orlando Tapayo Zapata en la huelga de hambre. Eso fue en 2010. Ahí estuvimos juntos porque aquí viniste a Madrid, hicimos algo aquí también, estamos hablando del 2010. Encabezó un evento de recaudación de fondos un poco más atrás, en 2010, en el 87, para hacer el documental. Nadie escuchaba de Néstor Almendro, cooperó con Ernesto Almendro para recaudar fondos para hacer ese documental. Y Jorge Ulla, el que no haya visto, le aconsejo que lo vean, nadie escuchaba. Y también de Néstor hay otro que se llama Conducta Impropia, que en este caso es de los homosexuales, ¿vale? La situación de los homosexuales en Cuba. En la misma línea, un evento de recaudación de fondos de la película Adiós Patria. Eso fue allá en el 97. La película de Alex Antonio y Joel Cardona. Y fue fundador y presidente de la Fundación Jorge Valls en 2015. Que no conozca a Jorge Valls, es un cubano que estuvo preso, poeta, opositor de la época de Batista, fue el directorio revolucionario antes del castrismo, o sea, luchando contra Batista, la dictadura de Batista, después luchó contra la dictadura comunista. Y miembro de la Junta Ejecutiva de Arte de Nueva York, ¿no? O algo así. El Centro Cultural Cubano de Nueva York. De Nueva York, eso es. Y bueno, y ya su formación en la licenciatura en farmacia, como les expliqué, hasta el 21 estuvo en esto, ¿no? Compaginando las dos cosas. Después, este libro, cuando salí de Cuba, se debe en gran parte a la otra gran alma, su hermano, Remberto, que aunque no está aquí porque le deja esa tarea a ella, sin embargo, ha sido un gran impulsor de hacer este libro. Y Remberto fue realmente uno de esos muchachos que pasó por España en los años 60, el hermano de ella. Ella no, ella fue directamente a Estados Unidos con tu familia, pero Remberto sí, pasó esa experiencia. Por eso quería rendir homenaje al padre Camiña y a otros más, aparte de todos los muchachos que pasaron por aquí y que es poco conocido. Remberto también nació en Las Tunas, una ciudad de Oriente, en Cuba. Es un líder político y comunitario, emprendedor, especializado en seguro y bienes y raíces, que ha sido su profesión hasta su jubilación reciente, ¿no? Ha ocupado cargos importantes en organizaciones gremiales, sociales y políticas, y desde su juventud muy vinculado a la libertad de Cuba, siempre muy activo, ¿no? Y es miembro de la Fundación Cubano-Americana, de la cual forma parte de su directiva. Un poco así era el gozo
de los autores del libro. Yo aquí paro, le dejo, yo vivo aquí en Madrid, soy médico, para los que no me conozcan, y he sido miembro de la Unión Liberal Cubana, fundado junto con Carlos Alberto Montaner, AIL, Asociación Iberoamericana por la Libertad, que Edgardo y Vanessa hemos cooperado juntos, y bueno, y nada más, así que quiero que escuchen a María, nuestra amiga, y después vengan preguntas y respuestas, etc. Bueno, pues nada, buenos días y muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a Tony Guedes, que siempre ha estado ahí cuando lo hemos necesitado, y a la Fundación Internacional por la Libertad, y también al señor Edgardo Ronca, aquí, por organizar este desayuno y tenernos a todos reunidos en escuchar lo que tenemos que decir mi hermano y yo, pero también no es nuestra historia, sino es la historia de casi 4.000 niños cubanos que pasaron por Madrid para reunirse con sus familiares en Estados Unidos. Yo voy a sacar como Tony, yo no soy ni oradora ni escritora, entonces cuando me meto en camisa de 11 varas, me tengo que hacer una chuletica. Como bien dice Tony, la idea de escribir este libro surge de un modesto deseo de mi hermano Remberto de honrar la memoria del franciscano Antonio Camiña. Remberto me dice, óyeme, porque él es así muy cubanazo, y me dice, óyeme, mi hermana, ¿tú sabes lo que es? Que Schindler sacó 700 niños y hay películas y hay esto y hay lo otro, y Camiña que ayudó y protegió y sacó casi 4.000 niños de Cuba. Nadie conoce esa historia. ¿Por qué tú no escribes algo? Y yo le dije, pero Rember, si yo no soy escritora, pero estaba recién jubilada de la industria farmacéutica, que había trabajado 30 años, y habíamos salido de la pandemia, mucho tiempo disponible para proyectos personales, atar cabos sueltos de nuestra vida familiar. Y entonces encuentran en este momento un espacio idóneo para hacer algo así. Y como le dije antes, yo soy muy cautelosa, no miedosa, pero sí cautelosa. Yo le dije, no soy escritora, pero me seduce la idea. Digo, esto hay que escribirlo. Y entonces, ¿por qué? Porque la historia ha sido poco contada, ha sido confundida con la historia de los Peter Pan, y también porque se lo debemos a futuras generaciones, el recuperar la memoria de nuestro exilio. Entonces, con la mosca detrás de la oreja, voy a consultar a mi amigo Enrique del Risco, que es historiador y además autor de varias novelas. Y yo tenía la esperanza que él dijera que iba a escribir algo. Entonces me dice, yo dije, bueno, este hombre es investigador y con sus ansias de documentar todo lo que nos sucede a los exiliados, él seguro que va a escribir una historia sobre esto. Y me dice, no, María, yo no tengo tiempo, yo estoy escribiendo mi novela, tengo mis clases, pero ¿por qué no lo haces tú? Entonces, y fue así como, me dice, yo no te puedo ayudar, pero te voy a recomendar a alguien que te va a ser muy útil. Y me recomendó al historiador Ricardo Quiza, que vive en Miami, y él ha sido responsable de diseñar el libro, editar los textos, hacer los cuestionarios para las entrevistas, todas esas cosas. Ricardo ha sido un colaborador, aunque él no quiere aparecer como autor, es un colaborador muy importante en este proyecto. Porque el proyecto empieza a crecer al darnos cuenta que no solamente era importante reconocer la figura de Camiña, sino que había que contar en primera persona la historia de los protagonistas, de los niños. Era importante también para nosotros reconocer el sacrificio de los padres al tomar la difícil decisión de poner un menor en un avión y mandarlos al exterior sin saber cuál iba a ser su destino, ¿no? Y también agradecer la generosidad de ese exilio tan, a veces, mal juzgado, ese exilio de familiares y amigos que acogió a estos niños en su casa cuando llegaban solos. Imagínense lo que significa para una persona también emigrante de pocos recursos
acoger a un adolescente que apenas conocían. Pues esta gente que vivía en aquel momento en Estados Unidos hicieron esto con estos niños. Y a ellos estamos eternamente agradecidos y endeudados. Entonces nos entrevistamos con Ricardo. Ricardo accede a trabajar full time con nosotros por un año. Y hemos tenido la gran suerte de contar con el respaldo de instituciones como el Centro Cultural Cubano de Nueva York, la Academia de la Historia Cubana en el Exilio, el Museo Musto de Union City, la Universidad de Columbia, la Fundación de Derechos Humanos de Nueva York, el Centro de Investigación de Estudios Cubanos de FAYU, el Museo Americano de la Diáspora Cubana, el Museo de Coral Gables, la Fundación Nacional Cubano-Americana y la Unión de Expresos Políticos de la Zona Norte. Gracias a todas estas personas que hicieron posible la presentación y la investigación del libro Cuando salí de Cuba, y a la divulgación de esta historia que, como dice Rafael Rojas, completa aún más el mapa de la fragmentación de la nacionalidad cubana. Tenemos la gran satisfacción de haber encontrado puertas, mentes y corazones abiertos en todas partes y a todo nivel. Es larga la lista de nombres, de individuos y de instituciones que nos han ayudado, y me es imposible mencionarlos todos ahora, pero nuestro más profundo agradecimiento. Reitero el valioso aporte de Enrique del Risco, que además de ser el vínculo inicial entre Ricardo y nosotros, ha contribuido al prólogo y nos honra con palabras en varias presentaciones. También a Rafa Rojas de la Academia Mexicana de la Historia y a Armando Lucas Correa, que escribieron unos acertados comentarios en la contraportada. En este momento quisiera, creo que lo más adecuado, leerles, si me permiten, una parte del texto que escribí en la introducción y que nos remite a un incidente muy penoso de estos niños, que pasó con estos niños. Así que procedo a leer de aquí del libro, y me van a disculpar porque casi siempre me emociono con esta parte y no tengo ninguna intención de ocultar mi emoción. Así que si me tiembla la voz, ya saben que por dónde vienen los tiros. Voy a tratar de hacerlo lo más serena posible. Volver la vista atrás para un emigrado es y será siempre como nadar en las aguas de un río embravecido. La corriente te empuja y lanza con fuerza desmedida hacia una maraña de recuerdos, nostalgias, sentimientos y hasta olores. Esa maraña sensitiva está plantada en la orilla del río, pero la corriente es brava y no te permite alcanzarla, tocarla como quisieras. Cuando comenzamos a esbozar los primeros trazos para contar la historia a los niños de España, y en especial de mi hermano Remberto, en uno de sus tantos protagonistas, esta imagen me acompañaba. Me refiero a esos niños, en su mayoría varones, que salieron sin padres hacia España para más tarde arribar a Estados Unidos. Quisiera alcanzar y revivir los momentos cruciales de aquella época. Intentaba sentarme en la sala de mi infancia, revivir la angustia, la desesperación, y siempre me quedaba el sabor de que algo importante quedó por decir, de que no lograría llegar a esa orilla medular de los recuerdos. A medida que el proyecto cobraba vida, fuimos hilvanando narraciones, perspectivas semejantes y trazos de nostalgia o dolor que nos tocaba muy de cerquita. Confieso que en más de una ocasión he llorado al leer los testimonios de este libro. Lloré con dolor ajeno y con el propio, pues muchas de las anécdotas lograban avivar recuerdos dispersos y proyectaban luz hacia mi orilla personal. Dibujar esta historia, que es la de tantas personas, aunadas por un hecho particular que marcó sus vidas, es un proyecto muy difícil y abarcador. Existen inconvenientes como el paso del tiempo, el distanciamiento de los recuerdos, así como la sublimación o tendencia a novelar los hechos del pasado por quienes testimonian. Por tanto, hemos tenido que apelar a la memoria de algunos de sus protagonistas. Este libro no pretende ser una investigación histórica, aunque se incorpore en las fuentes constatadas y se auxilie de referencias oportunas para el lector, sino más bien intenta ofrecer una muestra,
un abanico de posibilidades comunes, un fragmento visible de este momento casi olvidado en la historia de la emigración cubana. Queríamos brindar una propuesta lo más abarcadora posible y no olvidar, por ello, que podrán leer historias de la vida de los protagonistas del relato, de los familiares que quedaron en Cuba, de los benefactores, los hogares de acogida, tanto en España como en Estados Unidos, de aquellos de alguna manera estuvieron involucrados en el hecho histórico, como Antonio Camiñas, padre franciscano que sostuvo como nadie la pesada carga de este momento migratorio tan penoso. Sus votos de pobreza contrastan con las ganas de buscar recursos para auxiliar a sus hijos. El sacerdote andaba por familiares que estaban viviendo en Madrid, algunas familias muy pudientes que habían salido de Cuba, pero también iba a Miami, entonces iban y le daban cantidades sustanciales, pero por ejemplo iba a casa de mi tía donde eran trabajadores de factoría y se reunían, empezaban a tocar guitarra, se tomaban un café y las personas allí donaban desde $5 hasta 20, cogían un búscaro allí, le echaban el dinero y así se hacía también fundraising. Entonces Camiñas fue el pivote que hizo posible el traspase de finanzas y la logística necesaria para que los cubanitos recién llegados tuviesen una estancia digna. Por si no bastara, también asumió el papeleo migratorio para garantizarles su entrada a Estados Unidos. Entonces él también gestionó estos trámites que son a veces tan difíciles y que un niño de 13 a 15 años hubiera sido imposible hacerlo solo. Al ofrecer mi testimonio individual para el proyecto, cuento a grandes rasgos nuestra situación en la isla con el propósito de entender y explicar las razones que llevan a unos padres a tomar la decisión tan difícil como es separarse de un hijo menor y enviarlo a un futuro incierto, a un país desconocido. Quizás el detonante principal que me llevó a centrarme en ello fue una conversación con una compañera de trabajo refiriéndose a los menores que llegaban a Estados Unidos por la frontera. Esta muchacha me dice, ¿qué clase de madre es capaz de poner a un niño en un tren, la bestia, y exponerlo a todo tipo de peligro? ¿Cuánta irresponsabilidad? Por supuesto, esta mujer no sabía de nuestra historia particular y mucho menos podía entender el drama que viven muchas familias en sus países cuando prefieren exponer al hijo con la esperanza de que lleguen a ser libres y puedan tener una vida mejor. Quisiera, como inmodesta contribución, honrar la memoria de nuestros padres, vivo ejemplo del amor generoso que no duda ante el sacrificio por el bien del ser amado. Por supuesto, a todos los padres que tomaron la difícil decisión. En particular, quiero mencionar a los padres de Ricardo. Los niños tenían todos un nombrete, así que a Ricardo le decían Erizo, y Antonio Andrés Berruga, niños fallecidos durante la travesía. Sería un gran descuido reconocer que nuestro drama es único, pues los niños solo siguen siendo separados despiadadamente del seno familiar debido a conflictos, guerras, epidemias, pobreza y miseria. Es también importante valorar el aporte de las familias que generosamente cobijaron a los jóvenes a su llegada, nuestros tíos, Pucha y Fidel, Icueida, Rigo y Seida, con quienes estaremos eternamente endeudados. Una mención especial es para Araceli, esa tía donde se hacían los fundraisers, que estaba ya en su lecho de muerte y me sacó fuerzas de no sé dónde y me hizo la entrevista, llenó el cuestionario, que es bastante largo, para que pudiera aparecer en el libro. Ahora viene una parte que se me hace un poquito más difícil. Hace poco realicé uno de mis viajes rutinarios a Madrid. Allí me esperaban los amigos de siempre. Una aquí está presente, Marina. Los amigos de siempre, eso que te hacen parecer que estás en casa. La mejor comida del mundo, una intensa movida cultural. Sin embargo, esta vez no desembarcaba con alegría. La zozobra me albergaba, pues me había propuesto como misión de velar la identidad de uno de los niños emigrados que murió en la madre patria y vio truncado su sueño. Murieron 2 niños, de uno sabíamos toda la información y de otro solo sabíamos que le decían Berrugas. No teníamos la documentación de dónde estaba enterrado, ni quién había sido el niño, el nombre y apellido, etc. La fría y ventosa mañana que me dirigí al cementerio de San Justo, en Madrid, en busca de la tumba de Berrugas,
el segundo niño muerto que solo conocíamos por su apodo, lo hacía guiada por la esperanza de que la foto que aparecía cerca de la lápida de Ricardo, un varón natural de La Habana fallecido en abril de 67, fuera la del niño que buscábamos. Marina había hecho una foto y cerca había una lápida que decía Pedro Lastre, Habana, abril, y falleció en abril del 67. Entonces nos dijimos, bueno, este es el niño, ya encontramos al niño. Pero cuando llegamos al cementerio, me sacan la ficha de allí, resulta ser que era un varón de 39 años. Obviamente no era el niño que buscábamos. Y no sé por qué razón y por qué motivo volví al patio de la Virgen del Perpetuo Socorro. No había razón lógica para visitar otra vez la tumba de Ricardo González Valderrama. Nada tenía que buscar allí. El caso es que mis pasos volvieron a merodear entre las tumbas, a leer los nombres de los que estaban enterrados allí, porque ese es un patio donde entierran mayormente niños y adolescentes. Me llamó la atención una lápida con dos personas enterradas. Uno era Antonio Andrés Laí Gómez, de 15 años, fallecido el 27 de abril de 1967, y la otra, una mujer de 91 años, Mercedes Linares Gómez, fallecida en el 2010. Algo me dijo, ese es y la señora es su madre. Volví a la oficina, donde corroboraron las fechas, me informaron que el niño había muerto de fiebres tifoideas y que la madre, fallecida años más tarde, había pedido que trajeran sus cenizas a reposar junto a su hijo. También me informaron que el niño venía del Hospital del Rey, pero no pudieron confirmar su nacionalidad. Hasta ese momento no sabíamos si era el niño todavía, porque pudiera haber sido un niño de Madrid que estaba enterrado allí. Traté de buscar el hospital, pero ya no existe. Se ha fusionado con otros hospitales, por lo que los archivos no estaban localizables. Recurrir al registro civil en ese momento no era algo viable, porque estábamos en medio de la pandemia y no atendían las personas presencial. También podía enfrentarme a dificultades por la ley de protección de datos que estaba recién implementada. Entonces, Marina y yo hicimos la solicitud en la página como pudimos, nos inventamos los datos que no sabíamos, y para mi sorpresa, en 72 horas teníamos por correo electrónico el certificado de defunción, y efectivamente el niño era quien buscábamos y la señora su madre. Creo que en todo este proceso no me había sentido tan consciente del valor de nuestro proyecto. De la importancia de dar una entidad al niño fallecido, pero sobre todo de la trascendencia de la decisión de nuestros padres y el inmenso sacrificio que supuso para todas nuestras familias. Tras días de búsqueda y gracias a la generosidad de muchos, tenía ya el acta de defunción de aquel muchacho que todos recordaban de los albergues, pero cuya identidad se había disipado en las nieves del tiempo. De pronto me llené de entusiasmo, ya que había puesto nombre y apellido a uno de los anónimos y pequeños héroes de esta historia. Aquel hallazgo me hizo pensar en el dolor de sus padres y parientes que nunca más lo vieron. Un dolor tal que su madre fallecida a los 91 años solicitó ser enterrada a su lado. Ese complejo de emociones de algún modo acompaña a nuestra condición de emigrados. La alegría por haber alcanzado muchas metas en un clima de libertad y el sufrimiento por todo lo que nos vimos obligados a abandonar. En el patio de la Virgen del Perpetuo Socorro del cementerio de San Justo, en Madrid, el 15 de febrero de 2022, es donde quizás debieron comenzar estas palabras. Fue allí, frente a la lápida de Ricardo, donde se agolparon mis recuerdos, donde quizás divisé más nítida mi anhelada orilla. Fue donde me percaté, en realidad, de la magnitud del sacrificio que habían hecho nuestros padres y que continúan haciendo otros padres para salvar a sus hijos. Más de 40 años de estos sucesos, esa lápida da un profundo sentido a tratar de documentar de la manera más fiel posible el drama de los jóvenes que emigraron y de las familias que quedaron atrás. Gracias. Bueno, ahora sí participar. Por cierto, aquí uno de los que aparece, de los testimonios que aparecen en este libro, está a mi derecha, es Alex Medina. Hola, ¿qué tal? No nos conocíamos. No nos conocíamos. ¿No?
aunque no directamente como el padre Camiña, pero fue No, yo fui el padre Gerardo. el padre Gerardo, que también Era aquí otro de alguna sacerdote. manera aparece. El padre Gerardo. Yo pude haber sido, pero en Cuba el régimen comunista saben que ponen la edad militar de 15 a 27 años. No podían salir los varones. Mi primo y yo íbamos a salir todos juntos y me hicieron todos los inventarios, las gestiones, todo. Mi primo sale en agosto del 66 para acá y a mí no me da la salida. Y él cumplía en octubre y yo cumplía en septiembre. No logré salir. Yo salí de Cuba el 24 de diciembre del 81, casado con una hija de 5 años y mi esposa embarazada. Y mi primo pasó aquí 3 meses. No contactó con Camiña, pero fue. Por eso hay decenas de jóvenes que también pasaron por aquí, pero que no están con el padre Camiña. Otros contactos, otras cosas. Aquí fue un puente enorme de gente. Por ejemplo, está mi primo Rey, o yo mismo hubiera sido. Y algunas niñas también estuvieron, También. sí. Con el padre Gerardo Fernández éramos como 20 y tantos. Yo no he vuelto a ver a ninguno, pero éramos todos varones. Sí. Tú sí lo conociste, lo viste después a Gerardo, ¿no? Aquí. No, me no. encargué con él, pero no, nunca más le he vuelto a ver. Y murió, falleció y se ha enterrado. No fuiste a la tumba, sí. Bueno, es que son unas historias durísimas, ¿eh? Yo tengo en mi familia una historia de cuando aquello de Teófilo, mi primo, que también se quedó y los trajeron cuando aquello, me acuerdo de ir al aeropuerto y todo. Y lo más horrible de todo, ellos se quedaron a vivir con nosotros y bueno, no les pasó nada, teníamos sus tíos que se ocuparon de ellos, ¿no? Lo más horrible de todo fue cuando los padres llegaron, pasado el tiempo, y los hijos no los conocían. Eso fue espantoso, espantoso. O sea, que llega tu padre y tu madre y llega tu papá, tu mamá y eso fue un proceso muy largo hasta que ellos se adaptaron otra vez los unos a los otros, una cosa durísima, pero durísima. Hubo un niño que creo que no vio, Luis Planas, que vive en Puerto Rico, nunca más vio a su padre. Era huérfano de madre y su padre falleció, entonces nunca más se vieron. Hubo un niño que estuvo, creo que 14 años y igual, no se adaptaba. Nosotros, por suerte, fueron 3 años nada más los que estuvimos separados. Mi hermano estuvo aquí en Madrid. Se suponía que estuvieran entre 4 y 6 semanas los niños nada más. Mi hermano tuvo que quedarse más porque hubo un brote de varicela y estuvo ingresado en un hospital de infecciosos. Y él dice que las monjas venían a cada rato y le ponían una inyección y no sabe de qué, y estaba solo, nadie venía a verlo, ni nadie. Entonces él dijo, ya yo me voy a morir aquí. Lo mismo que le pasó a Ricardito y a Berruga y a Erizo, me va a pasar a mí, yo me voy a morir, yo no voy a ver más nunca a mis padres. Y entonces había un primo de mi madre, pero un primo lejano, se apareció y dice, a mí era como si se me hubiera aparecido un santo, un ángel, porque aquel hombre me empezó yo soy fulanito, yo soy tu primo, y me animó y me dijo, de aquí vas a salir y todo, y ya aquello se disipó, aquella idea de, porque él miraba por la ventana y dice, por esa ventana me voy a tirar. Son momentos de desesperación y yo los comparo porque me parece que desgraciadamente esto es una historia universal, no nos pasó a nosotros nada más. Yo los comparo con esas madres que de verdad ponen esos niños en ese tren de la bestia y lo ponen ahí arriba y sabrá Dios lo que va a pasar con ese niño, pero debe haber un momento de tal desesperación que es lo que tú ves como salida. En el caso nuestro pasa una cosa que termina siendo muy, muy graciosa porque cuando yo me quedé en las Tunas con mi hermano menor y mis padres fueron a llevar a mi hermano a La Habana a tomar el avión, y cuando regresa mi madre venía mal, venía muy mal, muy deprimida, andaba como Lela, parecía un fantasma por la casa y con unos malestares de estómago tremendo, qué sé yo, y a papi estaba castigado en un campo de trabajo forzoso donde ponían a las personas que querían salir del país, a los hombres y algunas mujeres también. Y entonces estábamos en casa, mi hermano menor, mami y yo. Y yo le dije, yo tenía 13 años, le dije, mami, tienes que ir al médico, algo te está pasando. Cuando llegamos al médico, el médico le dijo, bueno, señora, cuando usted salga de su embarazo, le vamos entonces a tratar su depresión. Estaba embarazada de mi hermana. Entonces,
Bueno, por supuesto, lo primero que les recomienda, incluso a mi abuela, que era muy católica, que no podía tener ese niño, cómo iba a tener ese niño en ese momento, que eso era un disparate, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo voy a lo que venga será. Y es mi hermana que vive en Estados Unidos, que es una gran persona y una persona muy exitosa y con una linda familia. Así que nada, eso no se dio con Remberto como el hermano mayor hasta 3 años después. La niña tenía 2 años y pico y no lo quería. Ella no quería que ese niño estuviera aquí, que se vaya. Él no es de aquí. Sí, esas rupturas. Y Remberto no habló nunca de esto hasta este momento. Él no quería hablar de la experiencia esta de su separación. No quiso hablar nunca hasta que el momento aquel que tuvimos aquella conversación en su casa, porque tú no escribes algo, porque no hacemos algo. Y tuvimos la desgracia también que al poco tiempo de llegar a Estados Unidos mi mamá falleció, entonces el tiempo que él pasó con su madre fue muy, muy corto. Así que, pero todas estas tragedias se ven exacerbadas, que esa es la vida, ¿no? La gente se enferma, se muere, pero se ven exacerbadas por estas separaciones que no deberían de ser.